Bendiciones, hoy día vamos a estar leyendo el libro de Romanos 8, el 1 y 2 y 11. Dice, y el tema es viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí es claro donde él está diciendo, ¿verdad? Los que no hay ninguna condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es la carne? Pues la carne son aquellas vidas que llevábamos nosotros, los hijos de los hombres, nacidos de simiente de mujer y de hombre, que pensábamos diferente hasta que conocimos la constitución que mandó Elohim Adonai a través de Yeshua, ¿verdad? Porque fue él el que mandó a su hijo. Entonces, él fue el que nos enseñó la palabra, el camino, ¿verdad? De la luz. Y ahí nosotros fuimos cambiando nuestra manera de vivir. No es solamente decir, oh, yo sé que Dios existe, o todo aquel que confiesa el nombre de Jesús ya es salvo. No es solamente decir eso, es viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Es una vida diferente. Y dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando obedecemos a la palabra que mandó Elohim Adonai a través de Yeshua, venimos a vivir ya una vida espiritual, ya no una vida carnal. Y dice el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Cuando ya somos nosotros personas que hemos cambiado, dejado la vida de desobediencia, aprendimos que el pecado entró por Adán por desobediente, pero nosotros ya no somos ya desobedientes como Adán, ya no somos hijos de simiente de hombre y de mujer, somos hijos de Dios porque ya hemos aceptado la constitución que nos mandó Elohim Adonai a través de Yeshua. Entonces ya nosotros adquirimos una nueva manera de vivir y también el Señor ahí nos promete la resurrección. Y dice aquí en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Que allí es donde igual nos está diciendo que Yahweh cargó todos los pecados en el Mesías. ¿Ok? Porque el Mesías era el mensajero, el ungido, el enviado, y Jehová lo envió. Entonces un mandato de Elohim Adonai, ¿verdad? Fue un deseo, un propósito de él enviar al Mesías, y ahí nos mandó la constitución para salvación de la humanidad, y todo aquel que fue obediente cambia, pasa de las tinieblas a la luz y de la muerte del pecado a una vida espiritual. Y viviendo esa vida espiritual, es ahí donde consigue el perdón de Dios, ¿verdad? A través de, porque quien decide perdonarnos aquí es Yahweh, ¿verdad? Porque, ¿dónde confirmamos eso? Porque dice ahí en Isaías 6, ¿verdad? Ahí dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces ya Jehová había decidido perdonarnos, pero para esto nosotros necesitábamos recibir al mensajero que mandó Yahweh, que fue el Mesías. Entonces ya cuando nosotros le aceptamos y reconocemos la palabra de él, es ahí cuando comenzamos a vivir una vida espiritual, y dice que así como resucitó, ¿verdad?, a Jesucristo, también dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, dice. Por eso nosotros creemos en la resurrección. Y aquí también nos dice en Efesios
5, 9 y 10 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa es la vida que ahora nosotros tenemos, que la hemos alcanzado, ¿verdad? Con la constitución que lo mandó Yahweh a través de Yeshua. Nosotros primero llevábamos otra vida. La vida que llevamos era carnal, eran nuestros propios pensamientos, pero ahora ya no son nuestros propios pensamientos. Ahora son los pensamientos que nos trajo Yeshua, que nos mandó Elohim a través de Yeshua, ¿verdad? Yeshua fue el rabino, el maestro, ¿verdad? Entonces, él fue el que nos enseñó a nosotros cómo vivir y dar el fruto del Espíritu, que es, dice, bondad, justicia y verdad, comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. Entonces, aclarando aquí, porque hay muchas controversias que critican a Jesús, porque dice que si ya solo confesándole, que si ya, o solo pensando, o creyendo que solamente Él es Dios y que Él es salvo. Para ser salvo tenemos que vivir una vida en santidad, ¿verdad? Y tenemos que dar esos frutos desde ahora, desde ya. Tenemos que cambiar esa vida carnal a una vida espiritual. Y entonces los pecados han sido perdonados. Yahweh desde allá, todo aquel que haya recibido el mensaje que nos mandó con el mensajero, ya Él perdona los pecados. ¿A través de quién? De Jesucristo, del Mesías, porque Él fue el mensajero, ¿verdad? A través de Él hay esta conexión, a través de Él nosotros alcanzamos la salvación, porque este fue un mandato y un deseo de Yahweh, ¿verdad? Porque ahí en Isaías es claro, en Isaías 53, 6 es claro, donde dice que Jehová cargó todos nuestros pecados sobre Él. Es allí donde nos damos cuenta que la voluntad de Yahweh fue salvarlos a nosotros, mandar al Mesías para remisión de nuestros pecados, pero no solamente es decir, yo confieso y sigo la misma vida en el pecado. Así no funciona, así no quedamos igual hijos como Adán, o hijos de Adán, o hijos de la mujer y del hombre. Para ser hijos de la simiente de Dios hay que cambiar, hay que dejar la vida pecaminosa, la vida carnal, para adquirir la vida espiritual, y esa fue la constitución que trajo Yeshua, que mandó Elohim Adonai a través de Yeshua. Que el Señor bendiga.